a analizar precisamente todo lo en 2023. Bueno, a las 7 de la mañana con 2 minutos vamos a hacer un análisis del panorama político que se tiene en nuestro país, lo que nos depara el 2024 definitivamente. Y estamos acompañados de Marcelo Arequipa, constitucionalista, y de Yerko Illich, él es analista también político. Con ellos vamos a analizar a ver este momento que está pasando nuestro país y cuál podría ser el futuro, la gobernabilidad y todos estos temas que enfrenta en este momento nuestro país. Querido Marcelo, buenos días. Gracias por estar en el ATP. Buen día. A Yerko también muy buenos días. Hola, Yerko. Hola, Irving, no sé cómo si nos apoyamos ahí, además. Qué lindo volver a verte y qué lindo estar otra vez con ustedes en esta casa. Bueno, qué bueno verte, Yerko, de tanto tiempo también. Sí. Bueno, a ver, empecemos a analizar este tema porque realmente hemos encontrado en los últimos meses una asamblea legislativa más dividida todavía. No sabemos si el ala evista se inclina más por la derecha o por la izquierda, no sabemos en realidad cómo funciona esto, se critica pero se hace otra cosa. A ver, Marcelo, ¿cómo ves el futuro político de nuestro país? Tenemos pendientes la elección de autoridades judiciales, seguramente también se nos va a acercar la elección de un nuevo fiscal general y claro, con esta asamblea podremos avanzar, no podremos avanzar, ¿cómo ves el tema? Mira, yo veo un escenario en el que idealmente, políticamente, en algún momento había escuchado, no es bueno tener un solo partido controlando el legislativo. Deberían haber mayorías y minorías ahí gobernando. Pues ahora tienes ese escenario, ¿no? Para empezar, ahora ¿qué haces con ese escenario? No es solamente anhelarlo, ¿no? Pero eso se ha juntado con otro elemento que creo que es bien importante explicarlo. Hay una suerte, a mi juicio, de choque de poderes hoy día en el país, entre el legislativo y el ejecutivo. Perdón, el legislativo y el judicial, no el ejecutivo. ¿Qué significa este choque de poderes? Este choque de poderes entre el legislativo y el judicial está enfocado en dos elementos. Cuestionar la legitimidad y cuestionar la legalidad de ambos poderes, de ambos órganos del Estado. Están cuestionando la legalidad respecto de, por ejemplo, el mandato de los miembros del órgano judicial. Unos se prorrogan y los otros cuestionan, ¿no? En ese ámbito creo que ambos no se dan cuenta de algo que la población en general está reclamando y es, ambos son responsables, corresponsables del hecho de que no se haya llevado adelante hoy día elecciones judiciales. De alguna forma son corresponsables. Entonces, ambos dicen, nosotros tenemos la legitimidad y la legalidad suficiente como para frenarlos a los miembros del órgano judicial, u otros dicen, del otro lado, perdón, se dice, nosotros tenemos la suficiente legalidad y legitimidad como para prorrogarnos en el mandato hasta que no hayan elecciones judiciales. Pero en el fondo, por eso este componente de la legitimidad viene con mucho ruido, creo, de parte de la población, porque la población entiende de que estos órganos del Estado son pues corresponsables de este problema, ¿no? Y no lo resuelven, ¿no? Ahora, Yerko, el legislativo ha tenido durante todo el 2023 la posibilidad de llevar adelante las elecciones. En reiteradas oportunidades yo conversaba con miembros de la comisión encargada y ellos decían, no, nosotros tenemos que llevar adelante, estamos primero predispuestos y después nos sentimos capaces de hacer esto. Y claro, cuando se les decía, pero ¿por qué no piden el apoyo de las universidades, de los entes que manejan el tema? No, nosotros lo podemos hacer. Y al final no lograron estas elecciones judiciales. Bueno, los jueces estaban mintiendo en la cara. Estaban mintiendo en la cara y le estaban mintiendo a la gente también cuando decían, nosotros solos podemos llevar adelante el proceso de preselección en las condiciones y con los indicadores mínimos tanto de transparencia como también de idoneidad. Estaban mintiendo. ¿Por qué? Te voy a decir, porque tenían una solución sencilla, que era ir básicamente al procedimiento y al reglamento que existió para las elecciones del 2000, ni siquiera del 2017, para las del 2011. Pero la más cercana era la del 17. Estaba ese reglamento ahí. Pero no lo hicieron. Entonces decidieron, bueno, vamos a crear un nuevo reglamento. Vamos a hacer creacionismo, ¿no? Esto lo vamos a crear.
Y esto es interesante porque el momento en que empieza más o menos esta idea, este ímpetu a lo Adán, todo nuevo, todo lo podemos resolver nosotros, el partido de gobierno se encontraba en ese momento todavía como hegemonía. Era un partido único, sí tenía algunos desportillamientos, pero no estaba separado y obviamente no estaba en guerra. Estaba en un proceso de, se podría decir, de primarias adelantadas y necesarias para el gusto de mucha gente que no solamente estudia la política, sino que hace crónica de la política. Entonces, arman un sistema, ellos, a ver, todo esto en la comisión mixta la mayoría era del MAS. Y es algo que es muy complicado y muy complejo para que la gente también lo entienda. Cuando tú tienes un bloque hegemónico que controla básicamente una comisión como esta, las soluciones o las propuestas que puedan venir de los grupos minoritarios, que eran de los grupos de oposición, muy pocas veces fueron tomadas en cuenta. En algún momento, en marzo, se dan cuenta los de la comisión mixta que algo está pasando que no podemos resolver. Entonces, se lleva básicamente a una situación de consensos. No sé si te acuerdas, si en esa época lo entrevistaste a Carlos Alarcón, todo un fin de semana, durante toda una semana, estuvieron construyendo básicamente un modelo de procedimiento adecuado para lo que vendría a ser el proceso de preselección. Pero hay algo, hay como una especie de señal que proviene, especulamos todavía, porque esto no es tan fácil de demostrar, pero especulamos que proviene del Ejecutivo. Y esa señal del Ejecutivo es paren todo esto, porque no nos conviene todavía, hay que estar revisando más o menos la situación. Para marzo y abril, el espíritu y el ánimo de la gente estaba más o menos increciendo en contra del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque había una situación en la cual se estaba generando una campaña para un referéndum para modificar la Constitución y hacer que la selección de altas autoridades, ¿no es cierto?, pasara por un sistema ajeno al bloque legislativo, que es un modelo que lo han aplicado, si mal no me parece, para la Corte Suprema de Justicia en Honduras el 22. Ahora bien, a partir de ese momento, ¿no es cierto?, hay este resquebrajamiento más o menos en cuanto a la seguridad de ellos mismos de pensar que solos lo pueden hacer. Igual no consultan a nadie. Preparan y hacen una convocatoria. Esa convocatoria casi queda desierta porque básicamente se presentan como 3 personas, ¿no es cierto? Todos muy particulares, muy folclóricos, ¿no? Pero que ninguno daba ya de entrada la idea, estos son idóneos para cargos altos en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. A partir de eso, el órgano judicial, sobre todo el constitucional, porque el constitucional está como medio apartado del órgano judicial. No se sabe si todavía constituye parte del Poder Judicial o es un suprapoder. Y aquí, en esta narración, tenme paciencia todavía, y tú también, Marcelo, aunque puedes también meterte en la charla, más o menos, en este monólogo. Pero el Constitucional empieza a adquirir, por primera vez, yo creo que no, por segunda vez, una facción de no Tribunal Constitucional, sino de Tribunal Constituyente. Decide ir más allá de la Constitución o decide determinar soluciones por fuera de la Constitución. A eso es lo que Marcelo llama esta pugna de intrapoderes. En esa pugna de intrapoderes que tenías de ejecutivo, legislativo, judicial, ¡bomba! Se mete el electoral. Y el electoral ya empieza a mandar señales. Yo no sé si se acuerdan más o menos, ¿no? Pero cada semana agarra, era como si estuviera en el calendario de NVH. Faltan 30 días para, ¿no? Faltan 20 días. Si no llegamos a estas fechas, no hay elección judicial. Y en cierta forma tenían algo de razón. ¿Por qué? Porque hubiera sido muy difícil que la elección de cargos a magistrados en diciembre fuera una elección para cargos a jueces y no un plebiscito sobre el gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces, claro, había ese tipo de necesidades. Seguimos. El constitucional y el judicial aprovechan una facultad delegada que les da Juan José Jáuregui ya cuando estaban haciendo el segundo reglamento, ¿no? Y ahí es Jáuregui más bien el que activa la posibilidad de que el constituyente, lo voy a llamar de ahora en adelante, detenga el proceso. Y en esta parálisis del proceso se van dando cuenta de que nunca estuvieron en las condiciones para hacer una preselección con esas características, ¿no? De idoneidad, de transparencia, y sobre todo, creo que en algún momento, creo que lo habías comentado, independencia judicial.
Y esta última declaración constitucional, que es como del 11 de diciembre, hace unas cuantas semanas atrás, menciona esto. Este proceso carece de la independencia y de la idoneidad suficiente como para que además nos reemplacen ahora. Por lo tanto, de manera como emergencia, de manera temporal y única, creo que lo dicen, nos vamos a quedar en nuestros cargos hasta que hagan la elección. Una mirada vigilante además de eso. Es una carga muy pesada para un poder legislativo que además en el año ha sido ya cercenado por el Tribunal Constitucional Constituyente de sus facultades de lo que era supervisión, vigilancia, control y fiscalización del Poder Ejecutivo. Perfecto. Ahora, Marcelo, ¿cuánto va a perjudicar el 2024 esta división que existe en la Asamblea Legislativa en la gobernabilidad de Luis Arce? Mira, yo creo que esta proyección en realidad en términos de gobernabilidad o ingobernabilidad está sujeta a otro elemento que ya lo he visto, ya lo observo, cuando se debatió el presupuesto general reformulado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Nos ha quedado claro, creo, en ese momento el hecho de que la gobernabilidad no se asienta solamente en el legislativo, en el control dentro del legislativo, sino también en la calle, ¿no? Y ahí, si recordamos un poco en ese momento, quienes salen a presionar fuertemente para que se apruebe el reformulado, el presupuesto reformulado, son alcaldías, son gobernaciones y son universidades, ¿no? Es decir, puede ser una iniciativa del Ejecutivo Nacional para que se pueda aprobar ese reformulado, pero curioso porque la calle es la que empieza a presionar y empiezan a arrinconar a los mismos diputados, incluso disidentes, es decir, los diputados radicales dentro del MAS, de zonas alejadas, digamos, rurales, y empiezan incluso a arrinconar a varios diputados y senadores de Comunidad Ciudadana. Y estos se ven presionados porque justamente hay una demanda por parte de estas autoridades y eso los obliga a aprobar ese presupuesto reformulado. Entonces, si hablamos ahora mismo de gobernabilidad o ingobernabilidad, yo diría, no todo está perdido en la medida en la que hoy día el gobierno del presidente Luis Arce no tenga necesariamente control del legislativo, porque cuando existan este tipo de leyes, de iniciativas que tienen que ver con otros actores subnacionales o locales, vamos a ver este escenario en el que la calle también se va a activar y seguramente se va a repetir ese momento como el presupuesto reformulado, ¿no? Ahora, Yerko, a ver, la participación del legislativo en protesta contra muchas acciones que hace el Ejecutivo se nota bastante en esta vocería que ha tomado el diputado Arce, quien hace frecuentes acusaciones al gobierno, pero a mí lo que me sorprende realmente a veces cuando lo veo, hasta me causa un poco de gracia, es, parece que Héctor Arce ha olvidado todo lo que hacía en el pasado. En una entrevista, un periodista le tuvo que recordar el abuso que se cometió contra un albañil, quien cerca a Evo Morales gritó, Bolivia dijo no, claro, y lo encarcelaron, claro, sí, ¿no? me lo tuvieron como pero 3 claro, meses más o menos. Y se olvidó, Potosí además fue eso. claro, y se olvidó completamente Héctor Arce de ese momento, ¿no? O sea, vuelvo a reiterar, parece que Héctor Arce se ha olvidado todo lo que ha pasado de aquí hacia atrás y empieza a ser el principal opositor al gobierno de Luis Arce desde el legislativo. ¿Cómo gobernar cuando se tiene dividida la Asamblea Legislativa? Y bueno, ahora existen los cevistas, los arcistas, los de Comunidad Ciudadana, los de Creemos. Pero lo que pasa, Irgen, es que tenemos una mala concepción sobre lo que son los poderes estatales. A ver, hemos sido mal educados durante mucho tiempo desde el retorno a la democracia con la idea de que el Ejecutivo no, debe no interactuar, sino debe tener influencia o presión sobre el legislativo. No entendemos lo que es separación de poderes y esto es porque debido a nuestra tradición caudillista y de lo popular nacional y de lo popular izquierdista o como tú quieras llamarlo, la idea era la gobernabilidad estaba sobre la base de la obediencia de los otros poderes. Los otros poderes, tanto el judicial, el electoral, el legislativo e incluso el poder de defensa del Estado, no
son poderes que tienen que le rindan obediencia al presidente, porque la obediencia es hacia la Constitución. ¿Ok? El gobierno puede tranquilamente administrar todo el aparato o la ingeniería estatal sin necesidad de hostilizar al legislativo. Ahora hay un tema aquí, esta mención de voceros o de punta de lanzas o de vanguardistas sobre lo tradicional de la política, ya sea evista o arcista o mesista, son legisladores que son provocadores básicamente de ese tipo de relacionamiento tan no cercano, sino asfixiante de un poder sobre otro. Y no de la separación de poderes. Porque en realidad el legislativo ha intentado, o sea, el poder legislativo, en sus dos cámaras, han intentado en algún momento hacer otro tipo de trabajo que no esté vinculado básicamente a lo que es ver en el Ejecutivo todas las cosas malas que hacen. Hubo un momento en el cual se empezó a entender que el Ejecutivo no es que por acción estaba generando desequilibrios o problemas en la sociedad boliviana, sino más bien por omisión. Te voy a citar un caso, el tema de lo que es el control sobre lo que es el tráfico del mercurio y también lo que es la minería ilegal. Y más tarde, en septiembre, ¿no es cierto?, el tema de lo que eran las leyes incendiarias, ¿no? O las leyes pirómanas, más o menos. Ahí es que intentaron. Y se encontraron más o menos con este choque de que, claro, esta acción prolongada de lo que yo le llamo las primarias adelantadas del MAS, ha generado básicamente como una suerte de atención exagerada a eso. Por eso tienes diputados, tanto del lado arcista como del lado evista, que están tratando de concentrar la atención de todos los poderes en torno a esta resolución. Voy a adelantarme con una cosita, porque yo sé que tal vez en algún momento tenemos que hacer un poquito de prospección, más o menos. Pero estas peleas, estas hostilidades entre poderes, ¿no? hay un rumor que circula que se resuelven, y también lo resuelve la primaria interna del MAS, con la proscripción de Evo Morales. Y cuando te hablo de proscripción, es que te estoy planteando es la inhabilitación a cualquier o a todo cargo público. Y de esa forma cortan básicamente la posibilidad de que tenga influencia sobre operadores políticos, topócratas, activistas, etcétera, etcétera, porque entonces ya no tiene poder. Pero hay otro tema, hay otro rumor también que está corriendo, y es que puede haber una reconciliación. Y esto, en el caso de la proscripción, tú vas a necesitar del Poder Judicial, más que el del Legislativo. En el caso de la reconciliación, aquí viene un escenario que muy poca gente lo puede prever. Pero hay Eva Copa antes de ayer. Si hay reconciliación y se admite el poder de los movimientos sociales personificados en Evo Morales, va a haber purga. Y esa purga se va a llevar por lo menos a más de la mitad del gabinete actual de Luis Arce Catacora y posible también de algunos actores políticos regionales. Y eso nadie quiere. Bueno, a ver, ya para ir cerrando, Marcelo, justamente sobre la base que mencionaba Yerko, ¿cómo busca el país mejores días el 2024 sin tanto conflicto político que perjudica al desarrollo del país específicamente? Mira, yo veo eso muy complejo por lo siguiente. Creo que el siguiente año, si este ya era un año acelerado en términos electorales, el siguiente va a ser peor, ¿no? Y va a ser mucho más intenso, justamente por lo que acaba de decir Yerko de esas dos hipótesis, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podría pasar en realidad dentro del movimiento al socialismo? No tanto qué es lo que podría pasar en Comunidad Ciudadana y en Creemos, porque creo que eso es bastante periférico, digamos, a la vida misma de todos nosotros. Lo que vaya a ocurrir en el MAS va a ser trascendental y en la medida en la que eso se resuelva el primer trimestre del siguiente año, creo que a partir de ahí los otros problemas, los otros temas que vayan a emerger, por ejemplo, censo, por ejemplo, fiscal general, qué sé yo, eso se irá tramitando. Pero creo que en la medida en la que el MAS resuelva de manera definitiva su interna, antes de ir incluso a las elecciones primarias, eso nos va a dar una señal. Si no resuelve el primer trimestre, vamos a tener un año político muy vertiginoso y con muchos cambios en lo institucional formal, en el legislativo, pero también en la calle, creo, ¿no? Y eso nos va a llevar a un escenario también bastante complicado y tenso, ¿no? Yerko, tu apreciación sobre cuál tiene que ser la salida para tener un mejor 2024 políticamente hablando. Mira, la salida
Voy a ser cruel. La salida es la proscripción de Evo Morales. Porque eso le da la posibilidad al gobierno ya de concentrarse en lo que es la campaña electoral. Porque además, cuando estás en gobierno, tu campaña electoral no empieza en las fechas en que te determina el Tribunal Electoral. Empieza básicamente como casi un año y medio antes de las elecciones, tomando en cuenta que el proceso de elección boliviano es casi tan complejo y agotador como el argentino. ¿A qué me refiero? Hay primarias, hay primera vuelta y es muy probable, y esto lo vaticino ahora, no haciéndome al capo, pero es muy probable que se dé, va a haber segunda vuelta. Es un proceso agotador y extremadamente costoso para las organizaciones políticas. Para el gobierno no tanto, porque dispone de recursos estatales, que no es algo bueno, no es algo legal, pero lo hace. Si no resuelven, como dice Marcelo, pronto, en el primer trimestre, van a estar complicadísimos, ¿no?, para la proscripción, lo que los va a forzar a llevar una reconciliación. Ahora, hay una ventaja en eso. Toda esta novela, más o menos, que está viendo dentro del MAS, es como una especie de al fondo hay sitio, pero en versión política, ¿no? Ha copado básicamente la atención política de los ciudadanos bolivianos y bolivianas, por lo tanto, ha anulado, ha gosteado, ¿no?, a lo que se llama oposición de organizaciones políticas. Eso es algo terrible. El gobierno tiene que liberar fondos el 24 para de ese modo empezar a, lo voy a decir así de una manera muy cruda, muy ruda, y lo siento, yo soy así, para empezar a comprar votos. Porque la verdad, los bolivianos subastamos nuestro voto, y el tiempo de la subasta del voto es desde que se inicia la campaña hasta el día final. Esa subasta de votos es costosa. Es muy probable que eso signifique 2 a 3 puntos del déficit fiscal que ya tenemos. Es un déficit fiscal bastante abultado para lo que es Bolivia. A nivel internacional, como ven y como evalúan Bolivia, ya con esto ya quiero ir terminando más o menos, en la medida en que existe inestabilidad política, hay un riesgo de que se dé una crisis económica. Con esto lo que te estoy diciendo es que no estamos en una crisis económica en este momento, estamos viviendo una incomodidad, pero no es crisis. Pero si no se resuelve el tema político interno del partido de gobierno con fuerzas políticas como lo que es Evo Morales, esto va a generar una inestabilidad que va a generar posiblemente una crisis económica, tomando en cuenta que el próximo año es un año en que hay que endeudarse más de lo que ya estamos y posiblemente tengamos que empezarle a pagar a China, que es uno de nuestros grandes acreedores. Perfecto. Yo quiero agradecerle mucho a Marcelo Arequipa y Erko Illich, que han compartido este análisis acá en RTP Informa sobre lo que nos depara este 2024. Vamos a seguir con más información. 7 de la mañana con 20.